Hola, mi nombre es Andrea Perticone y soy la profesora titular de la materia. En este video les voy a mostrar algunas características del curso y les voy a dar algunas orientaciones sobre cómo encararlo. En primer lugar, los contenidos de esta asignatura tienen que ver con la fonética y la fonología, es decir, los sonidos del habla, cómo los producimos, algunas características acústicas y también en lo que tiene que ver con fonología, cómo se relacionan entre sí estos sonidos, qué reglas gobiernan el comportamiento de estos sonidos, qué combinaciones de sonidos son posibles en el español rioplatense, y también cómo se comportan los sonidos de las palabras cuando las palabras están en habla conectada o concatenada, y ciertos fenómenos también que tienen que ver con procesos. También vamos a distinguir el nivel segmental del suprasegmental, entendiendo la palabra segmento como los sonidos individuales. También vamos a distinguir el nivel segmental del suprasegmental, entendiendo segmental como los sonidos individuales del habla y suprasegmental a aquellos fenómenos que afectan a más de un sonido, en principio a la sílaba, por ejemplo la acentuación, la entonación. Van a haber contenidos teóricos o conceptuales y también contenidos procedimentales, mediante el desarrollo de ciertas habilidades. La más importante de ellas, la transcripción. Estos dos contenidos se comunican entre sí porque para poder ejercer la habilidad necesito conocer la teoría, y también dependiendo de cómo yo desarrollo la habilidad estoy mostrando que hay un conocimiento teórico que regula esas habilidades, lo que esas habilidades muestran. De ahí la doble flecha. Les quiero dar algunas orientaciones importantes sobre las competencias que van a desarrollar en este curso. En primer lugar, van a tener que desarrollar la percepción auditiva, es decir, hacer una reflexión metalingüística por un lado, que sirva al desarrollo de una percepción auditiva más aguda, a desarrollar acuidad perceptual. También van a aprender y trabajar con reglas de correspondencia de grafema a fonema, es decir, de la letra, de la ortografía al sonido. También de la letra, dependiendo de dónde está en la palabra esa letra, cómo se va a manifestar en distintos alófonos, que son variedades de los fonemas. Es decir, básicamente puede haber dos alófonos que comparten distintas características que se llaman rasgos fonéticos y que difieran en uno o más rasgos entre sí, con lo cual constituyen dos variantes del mismo fonema. También va a haber correspondencias de fonos a grafemas, es decir, dado un sonido que yo escucho en una grabación, lo represento con un símbolo y ese símbolo a su vez representa uno o más grafemas o letras. También van a haber una fundamentación teórica de todo esto basada en conceptos y explicación de procesos. Definimos conceptos y explicamos procesos. Para poder definir correctamente y para explicar correctamente qué es lo que ocurre con un sonido en cierta palabra, cuando ciertas cosas pasan, como por ejemplo, qué pasa con cierta palabra si está seguida por otra palabra que empieza con determinado sonido. Para lograr todo esto y hacerlo correctamente, es indispensable recurrir a la teoría, al conocimiento de la teoría y utilizar la terminología específica. La fonética es una ciencia y lo que ustedes van a ver es conocimiento científico, obtenido siguiendo el método científico, por lo cual necesitamos una terminología específica.
donde los términos sean unívocos, es decir, una misma palabra no puede referirse a más de una cosa, eso es unívoco, y precisos, no debe haber ambigüedad. La referencia de un determinado término técnico tiene que ser exacta, no puede dar lugar a dos interpretaciones. En esta materia, el nombre es el concepto. Si ustedes saben el nombre de algo, saben el concepto. Por ejemplo, si yo digo que un sonido es una consonante alveolar fricativa sorda, necesito estas 4 palabras para describir ese sonido y solamente ese sonido. Si yo omito una de estas palabras, ya me voy a estar refiriendo a más de un sonido, porque hay más de una consonante que tiene esas características. Además, el hecho de llamarlo consonante, por ejemplo, ya me está delimitando el campo de aplicación, porque no todos los sonidos son consonantes. Y al decir, por ejemplo, sorda, eso también está restringiendo la referencia a qué sonidos me refiero, ya que no todos los sonidos son sordos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que comprender la palabra en sí, cada palabra, significa conocer fonética, saber fonética. Y no simplemente utilizar los términos como etiquetas arbitrarias, como si, por ejemplo, una consonante fricativa se pudiera llamar de otra forma. Porque el hecho de que se llame fricativa refiere a la existencia de un componente llamado ruido que se produce durante la articulación de ese sonido. Entonces, no todas las consonantes son fricativas porque no todas, cuando se las analiza y se mira el espectrograma, no todas tienen esta banda de frecuencia muy alta característica de este grupo. Por eso todas las palabras que ustedes vean son necesarias y tienen que ser esas y no otras. Por eso la recomendación es no utilizar lenguaje coloquial o sea de habla cotidiana para definir conceptos ni para describir procesos, para los cuales la ciencia fonética provee terminología adecuada y también convenciones aceptadas. Por ejemplo, el orden de estas palabras, consonante alveolar fricativa sorda, es una convención internacional. Generalmente estos rasgos fonéticos se enumeran o se listan siguiendo un orden establecido y se hace así para todas las lenguas. Este concepto de buen uso de terminología específica es muy importante en la elaboración de actividades, trabajos prácticos, obligatorios y por supuesto en los exámenes. Saber fonética es saber utilizar la terminología y esto se evalúa. ¿Por qué? Porque conocer, saber sobre fonética implica saber utilizar los términos y saber qué significan esos términos, a qué exactamente se refieren y poder utilizarlos con soltura. Con respecto a la teoría, cabe plantearnos saber la teoría para qué. ¿Para qué saber la teoría? Aunque parezca una pregunta muy básica. ¿Y cómo saberla? ¿Cómo aprenderla? El objetivo de conocer una teoría, en este caso, es comprender fenómenos fonéticos y predecir fenómenos que están gobernados por reglas, es decir, va a haber muchísimas reglas que van a tener que aprender en este curso, y comprender y aprender, porque esas reglas permiten la predicción de fenómenos como, por ejemplo, cada vez que aparecen estos dos grafemas juntos, el hablante va a pronunciar este sonido. O cada vez que oiga X sonido, ese sonido va a representar este grafema o este otro grafema. Pero es una lista limitada. Entonces, conocer las reglas es esencial en este curso. Muchas reglas. También quiero hacer referencia a la importancia de entender lo que se lee cuando tienen bibliografía para leer, entender lo que se lee y no seguir leyendo si no entienden, y leer también lo que se escribe o lo que se transcribe. Recordar una definición de memoria sin entender qué significa esa definición, eso no es saber ni es aprender.
La memoria ya sabemos que hoy está y mañana no está. Entonces es una mera repetición efímera que no les va a aportar ninguna ventaja. Transcribir un texto, aun si la transcripción está correcta, pero yo realmente no entiendo por qué se transcribe así, con esos símbolos, qué representan esos símbolos y por qué no se transcribe de otra forma, eso tampoco es saber. Entonces lo importante en esta materia es no memorizar y no estudiar cosas por su valor aparente, sino buscando poder comprender por qué pasan las cosas, por qué las cosas son como son, por qué las cosas pasan como pasan y aprender de agarrar algo y de apropiarse de algo. Entonces, cuando ustedes logren apropiarse de las reglas y de los conceptos, van a poder decir que comprenden y por lo tanto que saben la fonética, y eso es lo que les va a permitir aprovechar los conocimientos que les brinda este curso. La transcripción fonémica y alofónica es una herramienta de aprendizaje y también es una herramienta de evaluación. Me voy a referir a esto muy pronto. Como herramienta de aprendizaje, es muy importante que utilicen la herramienta, que en este caso es Typeit, la página Typeit, que se les da en la cátedra, y los diacríticos que también se ven en la cátedra. Hay diacríticos que son propuestos por ciertos autores que no son compartidos por todos los autores y por motivos que no vienen al caso, no por una cuestión pedagógica, decidimos enseñar, algunos sí y otros no, a veces para simplificar las cosas. Por lo tanto, el mayor consejo que se les puede dar en este curso es no utilizar transcriptores automáticos, de esos que encuentran en internet. Hay dos motivos para que les digamos que no utilicen transcriptores automáticos. El primero es porque muchas veces no proveen el tipo de transcripción que buscamos en este curso. Entonces, les puede dar una transcripción que a los fines de este curso es errónea, o que no tienen los mismos diacríticos que vamos a usar en este curso. Y las razones más importantes se pueden dividir en dos partes. En primer lugar, nosotras solemos darnos cuenta enseguida de si algo está transcripto con un transcriptor automático o si realmente fue hecho por el alumno o la alumna siguiendo las reglas que aparecen en la bibliografía. El tema es la evaluación de conocimientos, y ahora me refiero a la transcripción como herramienta de evaluación. Es la evaluación de conocimientos y habilidades de los alumnos. No, a nosotros no nos interesa evaluar el transcriptor automático, que además ya sabemos cómo funciona. Lo que queremos evaluar es qué hicieron los alumnos con todos esos conceptos teóricos y esas reglas y regularidades que observaron, distintos comportamientos de los sonidos, distintos comportamientos de un mismo sonido frente a otros sonidos o en distintas condiciones, por ejemplo, pequeños cambios que sufre ese sonido. Entonces a nosotros lo que nos interesa es evaluar la comprensión de los alumnos y el manejo con soltura de ese tipo de cambios y relaciones. Por lo tanto, la transcripción que se entrega es necesario que sea totalmente propia, porque es la única forma que nosotros tenemos de evaluar a los alumnos, de ver dónde están parados y de darles feedback sobre eso, de hacerles una devolución y decirles qué temas tienen que reforzar, o por ahí hacerles dar cuenta de que había cierta regla que pensaban que la habían entendido, pero la aplicaron mal, tal vez no la entendieron del todo, o tal vez la regla tiene distintas variantes y eligieron la equivocada. Entonces, la única forma de que nosotros podamos ayudarlos a entender y comprender es justamente viendo a partir de los errores. Y entonces justamente se desprende de eso que el otro motivo es una cuestión que pasa por la ética académica, ¿sí? Presentar algo, es siempre preferible presentar algo hecho por uno mismo, aunque contenga errores, a hacer algo con un transcriptor automático.
Las actividades a realizar. Ustedes saben que tenemos actividades habilitantes y una obligatoria por semana. Las actividades habilitantes habilitan justamente, entonces los preparan, les proveen herramientas y oportunidades de practicar, de aplicar la teoría a distintos casos concretos, y por eso es que recomiendo muy fuertemente que hagan las actividades habilitantes, que además están graduadas según grado de dificultad, entonces los van llevando desde más fácil hasta menos fácil, con un grado de dificultad, después otro grado de dificultad, y vamos agregando cosas hasta que los dejamos listos para poder enfrentar, acercarse a la resolución exitosa de la actividad obligatoria. Y también es importante, por supuesto, el cumplimiento en tiempo y forma, es decir, hagan las cosas dentro del plazo establecido y también siguiendo muy de cerca las instrucciones, la forma. Si se les pide que lo hagan con Typeit, háganlo con Typeit. Si se les pide que lo pongan algo en forma de cuadro o en forma de lista, seguir con esas pautas tal cual están estipuladas en la rúbrica, en la consigna. Por último, quiero nombrar algunas características necesarias para que el aprendizaje sea duradero y significativo. Ya mencioné la memoria como la mera memoria y los nombres de las cosas simplemente tomadas como etiquetas arbitrarias, y dije que eso no les sirve, no les va a servir, no van a aprender con eso. Ahora quiero ahondar un poco más. En primer lugar, es importante desarrollar la autonomía. La lectura, por ejemplo, tiene que ser automotivada. Esto es una cuestión interna de cada uno, pero se sabe que cuando uno lee por curiosidad y porque quiere saber, las cosas, los saberes, son más sólidos que cuando uno lee porque hay que leer, porque hay que cumplir con una consigna. También van a tener que desarrollar mucha autonomía en las actividades con clave de autocorrección. Algunas pautas. En primer lugar, ustedes terminan de hacer la actividad o actividades que tenían para hacer y luego van a claves de autocorrección para ver cómo les fue, qué hicieron. Es muy importante que presten mucha atención. La primera etapa clave de este proceso de aprendizaje es tener los radares encendidos y detectar, mirar todo con mucho detenimiento, símbolo por símbolo, arriba del símbolo, debajo del símbolo, a los costados, no olvidarse de las barras, por ejemplo, de los acentos, de todos esos pequeños detalles. Es decir, que tienen que ponerse muy analíticos, muy detallistas, para detectar errores que aparecen en la respuesta, en la clave de autocorrección, y que tal vez no estén en el producto final que lograron ustedes. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, si ustedes cometen 15 errores en una transcripción, pero cuando van a la clave de autocorrección solamente detectan 5 y se les pasan por alto 10 errores que tienen en la transcripción y no se dan cuenta que el símbolo que ustedes tienen no es el mismo que el que está en la clave, eso es un problema. Entonces, primero es fundamental, hagan la lectura de la clave de autocorrección y la comparación con lo que hicieron ustedes con muchísimo cuidado y atención. Una vez que detectan diferencias, discrepancias entre lo que ustedes hicieron y lo que ven en la clave, ahí comienza otra etapa del proceso de aprendizaje. Esta discrepancia dispara el por qué. ¿Por qué yo puse este símbolo y cuando voy a la clave de la profesora hay otro símbolo o está el mismo símbolo pero tiene otro diacrítico o tiene un acento al costado, yo no lo puse? O tiene este simbolito arriba que no sé qué es. Bueno, estas discrepancias entre lo que ustedes hacen consultando la bibliografía y todo el material y la etapa después, o sea, cuando ya creen que agotaron todos los recursos para hacerlo lo mejor posible, y dicen, bueno, voy a ir a la clave de autocorrección, y ustedes miran ahí y encuentran diferencias, eso dispara una necesidad de saber por qué.
¿por qué va lo que dice la profesora y no va lo que puse yo? Entonces, esto hace que tengan que volver a los libros, volver sobre las reglas, y tal vez ahí surja que había una regla que ustedes creían saber, pero la conocían parcialmente, por ejemplo. La regla tiene peros que hay que conocer y ustedes por ahí esos peros o alguno de esos peros no los tuvieron en cuenta. Entonces, al tener que volver a los libros y volver al material, eso los fuerza a reevaluar y reexaminar, reflexionar sobre los conceptos y sobre las reglas. Noten entonces que esto de la actividad con clave de autocorrección no tiene que ver con una situación de distancia, es decir, esto es un método de enseñanza y de aprendizaje que también se utiliza en situaciones de presencialidad. Por lo tanto, esto que estamos adoptando no es así porque por una cuestión de hacer las cosas en forma remota, sino más bien como una elección pedagógica y metodológica. También van a necesitar entonces en todo este proceso iniciativa. Hay que ir a buscar el conocimiento a medida que surgen las dudas. Si yo estoy leyendo algo, de golpe veo que hace referencia a algo que yo no manejo, paro ahí y voy a buscar una definición de ese término o de ese concepto o proceso que yo me doy cuenta que no entiendo y no manejo. No sigo leyendo por leer, porque en fonética todo lo posterior se construye sobre los cimientos de lo anterior. Entonces no puedo seguir edificando si no tengo las bases. Ahí entonces hay que parar y no seguir leyendo por seguir leyendo. Ahora sí, agotadas las instancias que uno puede hacer por su cuenta, si la duda persiste, tiene los espacios de consulta y entonces es muy útil a medida que uno lee ir anotando en el margen o en el cuaderno preguntas para hacer a la profesora. Entonces ustedes le preguntan a la profesora específicamente sobre estos puntos que no están claros y que no se desprenden para ustedes de la teoría. La proactividad es muy importante también. Hay que evitar adoptar una actitud pasiva y hay que intentar apropiarse de los conocimientos. Y algo que va a ser fundamental es la planificación y la previsión. No dejar nada para último momento, desarrollar hábitos de estudio semanales, dedicándole un horario lo posible fijo para esta materia, y desarrollar una autodisciplina de no dejar pasar temas o textos pendientes y organizarse. Sobre todo para que no les ocurra que se les vaya acumulando temas o textos y que después tengan que ponerse a estudiar todo junto en una o dos sesiones muy cerca de la evaluación, por ejemplo del parcial, porque eso generalmente mucho no sirve. Para aprender esto hay que hacerlo gradualmente e ir haciéndolo de a poquito y no atiborrarse de conceptos porque muy probablemente les quede menos de la mitad. El cerebro tiene sus tiempos, se toma sus licencias y entonces es mejor ir viendo y aprendiendo muy de a poquito y no sobrecargar el sistema cognitivo. Bueno, espero que todos estos lineamientos y orientaciones les sean útiles, así que me despido de ustedes deseándoles muchos éxitos en esta materia y espero que la disfruten.